George Blake era en apariencia la personificación del caballero británico por excelencia, carismático, inteligente y rebosante de encanto. Para el Military Intelligence, él era el modelo perfecto de un oficial de inteligencia. Sin embargo, debajo de su apariencia pulida, había un hombre que sentía que nunca terminó de pertenecer. Fascinado por la utopía comunista y desilusionado por las tácticas de la OTAN en la guerra de Corea, Blake traicionó a su país y compañeros, entregando secretos a los soviéticos durante la Guerra Fría en los años 50. A diferencia de muchos de aquellos a quienes traicionó, Blake llegó a vivir una larga vida detrás del telón de acero en Moscú, cortesía del Kremlin. Con décadas para reflexionar sobre las decisiones de su vida, dijo que no albergaba ningún remordimiento. Hasta el final se mantuvo satisfecho con sus decisiones, con la conciencia tranquila. Él creía que en el mundo del espionaje nadie es realmente inocente. Nacido el 11 de noviembre de 1922 en Rotterdam, el lugar de nacimiento de Jorge era un crisol de culturas e ideas, lo que quizás presagiaba sus creencias e ideales complejos. Su apellido originalmente era Baja, y su padre egipcio Hilberto era de ascendencia judía. Jorge creció disfrutando las historias de su padre sobre su tiempo en la Legión extranjera francesa y el ejército británico en la Primera Guerra Mundial. Hilberto fue pisoteado herido por metralla y gases, quedando con cicatrices y pulmones dañados. Después de la guerra, Hilberto fue destinado a Rotterdam, donde se estableció y conoció a la madre de Jorge, Catalina. Ella era de clase media alta holandesa y protestante remonstrante. A Hilberto le dieron pasaporte británico por su servicio a la corona en la Gran Guerra. Esto significaba que Jorge era ciudadano británico. Orgulloso de su ciudadanía británica, Hilberto nombró a su hijo por el rey Jorge V Jorge. Tenía dos hermanas menores, Adela e Isabel. En sus primeros años, la familia vivió cómodamente entre círculos burgueses conservadores en los Países Bajos. Jorge, al idolatrar a la familia real holandesa, se hizo calvinista y aspiraba a ser pastor en la Iglesia Reformada holandesa. La familia Baja perdió su fortuna cuando el negocio de guantes de Hilberto fue afectado por el colapso de Wall Street en 1929. Jorge tenía solo 13 años cuando, en 1936, su padre falleció tras sucumbir finalmente a las heridas sufridas en la guerra. Jorge se sorprendió al enterarse de su herencia judía tras la muerte de su padre, un hecho que Hilberto había mantenido en secreto. Debido a esta pérdida y a las dificultades económicas de los años 30, el joven Jorge fue enviado a vivir con sus ricos tíos en su mansión en Zamalek, uno de los barrios más exclusivos de El Cairo. En este nuevo entorno cosmopolita, el joven Jorge continuó su educación primero en una escuela inglesa y luego en una francesa en El Cairo, lo que le permitió volverse fluido en ambos idiomas. También fue en El Cairo mientras vivía con su familia extendida francófila, donde Jorge, enfrentando una crisis respecto a su identidad nacional, comenzó a formar los inicios de su visión ideológica del mundo. Se acercó mucho a uno de sus primos, Enrique Curiel, un mujeriego extrovertido y un ferviente marxista. Como activista político de izquierda, Curiel llegó a encabezar el movimiento comunista democrático para la liberación nacional en Egipto. Enrique fue arrestado y encarcelado repetidamente como resultado de sus actividades políticas, y eventualmente sería asesinado por extremistas de derecha en París. Sus interacciones tuvieron un impacto profundo, y Jorge admitió en 1991 que la influencia de Curiel desempeñó un papel fundamental en la formación de sus creencias políticas e ideológicas. A pesar de esto, Jorge regresó a Holanda aún influenciado por la fuerte fe protestante de su madre y su ambición de ingresar a la iglesia. Cuando inició la Segunda Guerra Mundial, Jorge estaba de visita en los Países Bajos, soportó la Blitzkrieg nazi en mayo de 1940 y la devastación total de Rotterdam. Logró huir de la ciudad vieja destruida hacia La Haya, donde vivían su madre y sus hermanas. Al llegar fue recibido por una casa vacía, descubriendo que su familia ya había huido a Inglaterra siguiendo el ejemplo de la familia real holandesa. A pesar de ser ciudadano británico, Jorge se negó a abandonar el país que consideraba su hogar.
Mientras la maquinaria de guerra alemana avanzaba por Europa Occidental, Jorge decidió unirse a la resistencia holandesa como mensajero. Estaba motivado por una multitud de factores para unirse a la lucha contra los nazis. No menos importantes eran su herencia judía y la brutal destrucción y ocupación de su tierra natal holandesa. En 1940, el joven de 17 años, Jorge Blake, fue internado por los nazis, junto con otros británicos y franceses, en los Países Bajos. Tuvo suerte de ser liberado después de solo un mes, ya que los alemanes creían que su guerra pronto sería ganada. Durante casi 2 años después de eso, Jorge Blake trabajó para un grupo de resistencia local, esquivando patrullas alemanas para entregar un periódico clandestino, cuyo principal objetivo era movilizar a la gente local a la causa aliada y dar esperanza de que Adolfo Hitler pronto sería derrotado. Al cumplir 18 años, Jorge sintió que podía aportar más al esfuerzo de guerra que solo repartir periódicos. En ese tiempo, él vivía con una familia en Zundert, en el sur de los Países Bajos. Junto con las 2 hijas de la familia, planeó escapar y finalmente reunirse con su familia en Inglaterra. La primera etapa de su viaje consistía en cruzar la frontera holandesa hacia Bélgica, lo cual iba a ser un reto debido a la ocupación nazi de ambos países. Avanzando de manera subrepticia hacia la frontera. Una mañana de domingo, el grupo creyó que el juego terminó antes de iniciar. Después de que un soldado los confrontó a tan solo 100 metros de donde planeaban cruzar, Blake sintió alivio al ver que sus 2 compañeras conocían al soldado que se acercaba, un austroalemán que asistía a su iglesia católica local. Respirando un profundo suspiro de alivio, Jorge fue autorizado a pasar la frontera y entrar a Bélgica. Continuó su angustioso viaje a través de la Francia ocupada y hasta España, donde su travesía se detendría repentinamente. En España estuvo 3 meses en la cárcel, hasta que el dictador español Franco vio lo que se avecinaba para Alemania y decidió restablecer la neutralidad de España en la guerra a principios de 1943. Al ser liberado, Jorge estaba decidido a continuar su viaje, avanzando hacia Gibraltar. Llegó a Londres en enero de 1943. Al llegar fue detenido brevemente para una investigación de seguridad en la Royal Victoria Patriotic School en Wandsworth. Después de pasar las revisiones necesarias, Jorge finalmente se reunió con su madre y sus hermanas. En un intento por empezar de nuevo, anglicanizaron su apellido cambiándolo de Bajá a Blake, con la intención de continuar la lucha contra los nazis. Blake se unió a la Marina Real. Al terminar su entrenamiento, supo del servicio especial de la Marina y se inscribió de inmediato. Para su gran decepción, esto no tenía nada que ver con trabajo de inteligencia o espionaje. En realidad, operaban mini submarinos para 2 personas que entraban a puertos enemigos y colocaban explosivos en barcos atracados. La decepción de Blake no duró mucho, ya que lo consideraron no apto para el puesto debido a su tendencia a desmayarse cuando estaba bajo el agua en el submarino. Sin embargo, su fluidez en holandés y alemán, así como su tiempo sirviendo en la resistencia, llamaron la atención del Servicio Secreto de Inteligencia, el Servicio Secreto de Inteligencia. En 1944, un cazatalentos del Servicio Secreto de Inteligencia reclutó a Jorge Blake, dándole su primera experiencia en actividades encubiertas con el Servicio Secreto Británico. A Jorge Blake lo asignaron a P8, la sección holandesa. Ahí apoyó a los movimientos de resistencia en Europa, incluyendo ayudar a entrenar agentes enviados a los Países Bajos y trabajar en descifrar y traducir el material que enviaban de regreso. Rápidamente se ganó una sólida reputación entre sus compañeros y pronto fue identificado para un ascenso por sus superiores. En septiembre de 1945, el Military Intelligence 6 envió a Blake a Hamburgo para su primera experiencia en operaciones de campo. Tras el final de la guerra, Blake se encontró trabajando para la Unidad de Inteligencia Naval. Sus deberes consistían principalmente en interrogar a excomandantes de submarinos alemanes para investigar sospechas de que los hombres locales estaban estableciendo un movimiento de resistencia nazi clandestino. A Blake le asignaron espiar a las fuerzas soviéticas. Pronto notó que los exoficiales alemanes en serios problemas económicos estaban dispuestos a usar sus contactos en Alemania Oriental para ayudar a formar una red local de inteligencia. La misión fue un éxito rotundo y Blake desempeñó un papel fundamental en el establecimiento de una red de agentes justo en el corazón de Alemania Oriental. Este logro y el talento de Blake para los idiomas hicieron que el Military Intelligence
6 lo enviaran Mialap a la Universidad de Cambridge tras su regreso a Gran Bretaña. Ante la amenaza cada vez mayor del comunismo proveniente de la Unión Soviética, George Blake recibió la tarea de profundizar su conocimiento del idioma ruso. Cambridge no era solo un centro académico, también era un terreno fértil para reclutar tanto agentes del Military Intelligence, 6 como la historia revelaría más tarde, agentes dobles para la KGB. Fue aquí donde Jorge recibió clases de un profesor de inglés cuya madre era rusa. Ella no predicaba el comunismo, pero tenía un amor profundamente arraigado por la cultura rusa y la Iglesia Ortodoxa. Bajo su tutela, Jorge se sintió cada vez más atraído por la cultura, el arte y la historia rusas. Esta fascinación creciente era más que simple curiosidad académica. Fue la primera señal de un cambio en la brújula ideológica de Jorge. Aunque aún no era comunista, las semillas ya estaban plantadas y su siguiente asignación sería el catalizador para un cambio de lealtades. El 6 de noviembre de 1948, Jorge Blake fue enviado a la legación británica en Seúl, Corea del Sur. Aunque su título oficial era el de vicecónsul, su verdadera misión era mucho más encubierta. A Blake le asignaron recopilar información sobre actividades comunistas en Corea del Norte. China y la lejana Corea Soviética del Este se habían convertido en un campo de batalla de ideología. Tras la división en el paralelo 38 en 1948, la Unión Soviética apoyó al norte y Estados Unidos respaldó un régimen anticomunista en el sur. Aunque aún no estaban oficialmente en guerra, ambos bandos participaron en sangrientas guerras de guerrillas y campañas de inteligencia y propaganda uno contra el otro. Jorge Blake fue enviado a este entorno peligroso armado con poco más que su ingenio y su cobertura diplomática. Su misión de establecer una red de agentes en Corea del Norte resultó en gran medida inútil. Con el tiempo, se desilusionó cada vez más de la administración títere de Estados Unidos en Seúl, que llegó a considerar fascista. El panorama geopolítico cambió drásticamente el 25 de junio de 1950 cuando estalló la Guerra de Corea. En una acción rápida y dramática, el Ejército Popular de Corea del Norte tomó Seúl. Mientras las fuerzas británicas se unían a la defensa del sur bajo el mando de la Organización de las Naciones Unidas, Blake y otros diplomáticos británicos fueron capturados por fuerzas norcoreanas. A medida que el curso de la guerra cambiaba, los prisioneros fueron trasladados más al norte, viajando por Pyongyang y finalmente hasta el río Yalu. En ese periodo, Blake presenció los devastadores bombardeos en Corea del Norte. La destrucción causada por los bombardeos en alfombra de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fue de una magnitud que superaba todo lo que Blake podría haber imaginado. Mientras estaba encarcelado, Blake se sumergió en los escritos de Karl Marx y Vladimir Lenin, libros enviados al campo de prisioneros norcoreano por una oficina cercana de la Stasi alemana. La profunda transformación ideológica de Blake empezaba a alcanzar su punto máximo. Se había convencido de que el triunfo del comunismo anunciaría una era más pacífica para la humanidad, en contraste con las convicciones materialistas e imperialistas de Estados Unidos. Finalmente abrazó el comunismo y, al hacerlo, descubrió que su lealtad a Occidente comenzaba a flaquear. Blake pasó 3 años encarcelado en Corea del Norte. Con un frío helado y apenas alimentado lo suficiente para evitar la inanición, habría sido bombardeado con propaganda comunista desde el amanecer hasta el anochecer. El grado en que Blake fue lavado del cerebro durante este periodo sigue siendo una cuestión abierta de la psicología, cualquiera que sea la respuesta a esa pregunta. En el otoño de 1951, y aún siendo prisionero de guerra, Blake dio un paso decisivo. Le entregó a todos sus captores una nota escrita en ruso dirigida a la embajada soviética. Indicó que tenía información importante para compartir. Aunque Blake nunca reveló todos los detalles de su reclutamiento en la KGB, lo que se sabe es que comenzó a reunirse con un joven oficial de la KGB llamado Nikolai Lyubenko, quien fue enviado al campo para reclutar posibles espías occidentales entre los prisioneros. Para probar su autenticidad, a Blake se le pidió que escribiera todo lo que sabía sobre la estructura de su empleador, el Servicio Secreto de Inteligencia. Esto lo hizo sin dudar, y cuando se comparó con la información que el agente doble británico Kim Philby ya había proporcionado, fue una coincidencia exacta. Con esto, el reclutamiento de George Blake como agente doble para la KGB quedó completo.
Joseph Stalin murió el 5 de marzo de 1953. Con Nikita Khrushchev como nuevo primer ministro de la Unión Soviética, las tensiones entre Oriente y Occidente empezaron a disminuir. Se organizaron rápidamente arreglos para liberar a Blake y sus compañeros en un intercambio de prisioneros. Tras regresar triunfante a Inglaterra el 22 de abril de 1953, Blake iba a ascender en el Military Intelligence Division, pero durante ese tiempo jugaba un doble juego peligroso para el mundo. Él era un leal oficial de inteligencia británico y un heroico exprisionero de guerra. En realidad era el agente más prometedor de la KGB infiltrado en la inteligencia británica. Jorge Blake, con el nombre en clave de Omid, estaba a punto de embarcarse en su camino hacia la infamia. En septiembre de 1953, Blake reanudó su trabajo para el Servicio Secreto de Inteligencia y fue asignado a sus oficinas en 2 Carlton Gardens. Ahí conoció a la secretaria del Servicio Secreto de Inteligencia, Gillian Allen, con quien empezó a salir. George dudaba en casarse, sabiendo que su decisión de traicionar a su país eventualmente la arrastraría por un camino oscuro y complicado. Sin embargo, Gillian insistió con George, y como resultado se casaron en septiembre de 1954. La pareja tuvo 3 hijos juntos, todos varones llamados Anthony, James y Patrick. Al mes de su regreso a Inglaterra, Blake se reunió con el agente de la KGB, Sergei Kondrashev. Era un joven oficial de inteligencia en ascenso, enviado por la KGB con la única responsabilidad de manejar al topo de Moscú dentro del Military Intelligence. 6. Kondrashev era una incorporación reciente a la Dirección de Inteligencia Exterior de la KGB. Eso significaba que su foto aún no estaba en el archivo del Military Intelligence. 5 de espías soviéticos conocidos, lo que le permitía pasar completamente desapercibido. La reunión inicial entre el espía y su contacto fue una oportunidad para que ambos se conocieran y discutieran la logística. Incluyendo la necesidad de Blake de una cámara para fotografiar documentos clasificados, Kondrashev le proporcionó rápidamente el equipo necesario. Poco después, Blake empezó a canalizar mucho material ultrasecreto del Military Intelligence, 6 a la KGB. Más tarde, Blake sería conocido como el espía de la hora del almuerzo, aprovechando cuando sus colegas salían a comer para fotografiar materiales clasificados. Era meticuloso en sus métodos, usando una cámara Minox en miniatura para capturar alrededor de 200 exposiciones al mes. Solo fotografiaba documentos a los que tenía acceso legítimo en el curso de sus funciones, evitando así levantar sospechas. A diferencia de muchos de sus contemporáneos traicioneros, Blake no fue impulsado a traicionar por beneficio personal. No dejó ningún rastro de riqueza o lujo. En cambio, era un hombre impulsado por la convicción ideológica, una creencia en el comunismo y quizá una esperanza ingenua de cerrar la enorme brecha entre Oriente y Occidente. Pero en el mundo del espionaje, los secretos tienden a salir a la luz, y la doble vida equivocada de Blake eventualmente comenzaría a desmoronarse. En abril de 1955, Jorge Blake fue asignado a Berlín, el principal frente ideológico de la Guerra Fría. Mudando a su familia a Alemania, estaba basado en las oficinas del Servicio Secreto de Inteligencia adjuntas al Estadio Olímpico de Hitler. Irónicamente, su tarea principal era identificar y reclutar agentes dobles soviéticos. Para cuando Blake llegó a Berlín, ya había cometido su traición más significativa. La Operación Oro fue un programa de espionaje británico-estadounidense. Esta iniciativa secreta llevó a los aliados a construir el túnel de Berlín para interceptar comunicaciones soviéticas en Alemania Oriental. Esta empresa conjunta de la CIA y el Military Intelligence 6 buscaba interceptar el cambio soviético de radio a comunicaciones telefónicas por cable. Los soviéticos habían trasladado sus comunicaciones más seguras al subsuelo en Berlín. Los aliados intentaron intervenir estas líneas para obtener información anticipada sobre las intenciones soviéticas en Europa. La construcción del túnel fue un desafío de ingeniería significativo, sobre todo por su longitud, 1.476 pies, un poco más que la altura del Empire State Building. La operación fue ambiciosa y costosa, con una factura final superior a $65 millones. Cómo Jorge Blake comprometió la operación fue realmente sencillo. Resulta que él era el secretario en las reuniones que se llevaban a cabo en el número 2 de Carlton Gardens en Londres, cuando la operación fue planeada inicialmente. Algunos meses antes,
hizo una copia extra de las actas y un boceto del túnel que entregó de inmediato a Kondrashev. Así que la gran operación de espionaje de Occidente quedó comprometida desde el principio. Sin embargo, la KGB se enfrentaba a un dilema. Terminar la operación Oro demasiado pronto habría puesto en riesgo a uno de sus agentes dobles más valiosos. Solo unos pocos líderes selectos de la KGB conocían la operación y, por ahora, decidieron no actuar. Evidentemente, el valor de Jorge Blake como agente infiltrado valía más para la KGB que el daño que anticipaban sufrir como resultado del espionaje occidental. La KGB esperó hasta abril de 1956, cuando el túnel fue descubierto en un evento para la prensa. La lluvia erosionó parte del camino y expuso los cables secretos debajo. Esta fue la oportunidad perfecta para los soviéticos de destapar la Operación Oro. La revelación al mundo del espionaje occidental resultó ser de un enorme valor propagandístico para los soviéticos, quien describió lo que hicieron los estadounidenses y británicos como una violación de las normas del derecho internacional y un acto de bandidaje. A pesar de que el túnel de Berlín fue cerrado después de solo 11 meses, los centros de procesamiento en Londres y Washington continuaron transcribiendo los cientos de miles de comunicaciones interceptadas hasta septiembre de 1958. A pesar de estar tan cerca de la debacle en Berlín, Blake logró evitar sospechas después del afortunado descubrimiento de los soviéticos. En los próximos 4 años, Blake siguió filtrando sistemáticamente todos los secretos importantes que recibía. Su éxito como agente doble en Berlín fue tan significativo que archivos de la KGB, posteriormente sacados de contrabando de Rusia, registraron que Blake había neutralizado efectivamente la inteligencia occidental en Alemania Oriental. Tan rápido como el Military Intelligence, SEIS podía reclutar agentes, Blake los comprometía, la KGB los capturaba y eran encarcelados o ejecutados. Pero todos los buenos juegos de espías deben llegar a su fin eventualmente, y como suele suceder, la buena racha de Blake eventualmente terminaría debido a una traición interna. En los primeros meses de 1958, el enviado estadounidense en Berna, Suiza, recibió una carta desconcertante. Dentro de sus pliegues había otra nota sellada dirigida específicamente al director del FBI, J. Edgar Hoover. Escrita en alemán, la carta llevaba la firma Heckenschütze, que en inglés significa francotirador. En lugar de ser entregado a su destinatario previsto, Hoover, el mensaje llegó a la CIA. Con el paso de los meses, el informante anónimo empezó a revelar secretos soviéticos a funcionarios estadounidenses. La teoría predominante era que el informante encubierto era un alto funcionario de la comunidad de inteligencia polaca, posiblemente con vínculos con la KGB. A los informantes no solicitados se les trataba con escepticismo, por el riesgo de que fueran infiltrados soviéticos. Pronto quedó claro que la información de Sniper era auténtica. La identidad del agente Sniper fue revelada más tarde como Mikhail Golinevsky, quien, en el momento de su primer contacto con Estados Unidos, era el subdirector de la contrainteligencia militar polaca. Entre sus sorprendentes revelaciones estaba la posibilidad real de un topo dentro del Military Intelligence. Equipos, el agente Sniper le proporcionó a la CIA una lista de 7 espías soviéticos que trabajaban en Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel, y una lista de 26 funcionarios polacos que eran objetivo para un posible reclutamiento como agentes. La CIA dedujo que estas listas debieron haber sido obtenidas por la KGB a través de un topo en el servicio secreto británico, el Military Intelligence. SEIS descartó de inmediato esta posibilidad. Ellos creían que la KGB consiguió los documentos después del robo de una caja fuerte en una de sus oficinas en Bruselas algunos meses antes. A pesar de la negación, el Military Intelligence, SEIS inició una investigación sobre los 10 hombres que tenían acceso a los documentos, entre los que se encontraba Jorge Blake. No se encontró evidencia de espionaje ni de ninguna artimaña, y los 10 hombres fueron exonerados rápidamente. Por mucho que les costara admitirlo, el Military Intelligence, SEIS sabía que muy probablemente tenían un infiltrado, pero simplemente no tenían idea de quién era. Para cuando Blake dejó su puesto en Berlín y regresó a Londres en mayo de 1959, lo más probable es que ya estuviera bajo sospecha. Sin embargo, continuó transmitiendo información crítica a su contacto de la KGB durante el siguiente año. En septiembre de 1960, el Military Intelligence
6 retiró discretamente a Blake del servicio activo, enviándolo al Centro de Oriente Medio en Beirut bajo el pretexto de aprender árabe, y donde no tendría acceso a ningún material clasificado. Aunque el agente francotirador nunca nombró explícitamente al topo en el Military Intelligence, 6 las pistas eventualmente llevaron a los investigadores hasta la puerta de George Blake. Kolinovsky desertó a Estados Unidos junto con su amante en enero de 1961. Su testimonio, junto con la información contenida en las cartas que ya había enviado, fue la pieza clave que convenció a los británicos de que George Blake era un agente doble. Si la inteligencia británica hubiera investigado más a fondo al inicio, quizá habrían detenido antes el flujo de información a los soviéticos y salvado la vida de algunos agentes comprometidos. Sin embargo, la inteligencia británica tuvo que mirar hacia adelante y comenzó a reunir meticulosamente pruebas para lo que sería un interrogatorio crucial de su principal sospechoso. Las pruebas en su contra eran puramente circunstanciales, por lo que los investigadores necesitaban hacer todo lo posible para obtener una confesión. Mientras la red se cerraba sobre Blake y Golanovsky estaba seguro en una casa de la CIA tras desertar, Blake fue llamado a Londres el 3 de abril de 1961. Aunque le dijeron que el propósito de su viaje a Londres era tener una entrevista rutinaria relacionada con su próxima asignación, Blake estaba preocupado. Antes de salir de Beirut, se reunió una última vez con su contacto soviético en una playa desierta. Le dijeron que no se preocupara, que en Londres no sospechaban nada. Confiando en la inteligencia de la KGB, partió hacia Inglaterra, dejando atrás a su esposa embarazada y a sus 2 hijos. Tan pronto como llegó al departamento de personal del Servicio Secreto de Inteligencia en St. James's Park, Jorge Blake supo que el juego había terminado. Fue recibido por un panel severo compuesto tanto por oficiales del Military Intelligence, 6 como de la CIA, quienes durante las siguientes 48 horas lo sometieron a un intenso interrogatorio. Fue bombardeado con pruebas de sus actividades de espionaje y cuestionado sin descanso. Aunque había muchas pruebas, Blake lo negó todo y se mantuvo tranquilo bajo presión. Contra todo pronóstico, parecía haber tomado la delantera en el interrogatorio. Sin embargo, la insistencia del interrogador comenzó a afectar a Blake mientras la entrevista se extendía hasta la madrugada siguiente. Finalmente se quebró cuando los oficiales de la CIA le sugirieron a Blake que había sido torturado mientras era prisionero en Corea del Norte y obligado a convertirse en espía. Blake lo negó de inmediato. Su respuesta instintiva fue decir que había sido completamente su propia decisión trabajar con los soviéticos. Con la pronunciación de estas palabras, Blake había sellado su destino. Al darse cuenta de que con un desliz de su lengua, su tapadera había quedado completamente expuesta, la resistencia de Blake se vino abajo. Empezó a colaborar con los investigadores de la CIA y el Military Intelligence, 6 revelando con sorprendente franqueza la profundidad y detalles de su traición. La confirmación de los peores temores del Military Intelligence, 6 sacudió a la organización y a toda la comunidad de inteligencia occidental. La idea de que pudieran ser traicionados por uno de los suyos, y nada menos que por un hombre que había soportado años de cautiverio por su país, era casi inconcebible. Blake reveló que le había entregado a su contacto de la KGB toda la estructura del personal del Military Intelligence, 6 la ubicación de todas sus casas seguras, su orden de batalla y sus puestos avanzados en todo el mundo. Una evaluación posterior del daño causado por Blake a la inteligencia occidental fue considerada mucho peor que la de Philby. Según las propias confesiones de Blake, él había comprometido a casi 400 agentes occidentales que operaban encubiertamente detrás del telón de acero. Ya había causado daños incalculables a Gran Bretaña. El juego finalmente había terminado y era hora de que Jorge Blake enfrentara a un jurado de sus pares. En mayo de 1961, Jorge Blake fue juzgado en el Old Bailey por sus crímenes de espionaje. Según la ley de secretos oficiales, la pena máxima por un solo delito era de 14 años. Las acciones de Blake se dividieron en 5 periodos, resultando en 5 cargos separados. El 3 de mayo de 1961, Blake se presentó en el banquillo y se declaró culpable de cada uno de los cargos. Gran parte del juicio se llevó a cabo a puerta cerrada, supuestamente para proteger los secretos de inteligencia británicos, pero más probablemente para evitarle más vergüenza al gobierno. El Lord Jefe de Justicia, Lord Parker de Waddington, dictó la sentencia máxima posible: 14 años por cada uno de los 3 cargos de espionaje de manera consecutiva
y 14 años por los 2 cargos restantes de manera concurrente. Esto resultó en una condena de 42 años, la pena de prisión más larga sin cadena perpetua impuesta por un tribunal británico. Blake expresó su asombro al recibir una sentencia tan severa, dado que había cooperado plenamente con las autoridades y se había declarado culpable. La dura sentencia no fue suficiente para acallar las preguntas que persistían en el aire sobre la integridad de la comunidad de inteligencia británica. Tras el juicio, el primer ministro Harold Macmillan, quien ya había sido avergonzado por otros fallos de lo que él llamaba el llamado servicio secreto, intentó restar importancia a la gravedad de las traiciones de Blake ante el Parlamento. Macmillan afirmó que, si bien Blake había perjudicado los intereses de la nación, el daño no era irreparable. Sin embargo, la realidad era mucho más sombría. Aunque Blake afirmaba que ningún agente comprometido sufrió daño físico, las evaluaciones del Military Intelligence 6 mostraban lo contrario. Se estimaba que al menos 40 de los aproximadamente 400 agentes comprometidos por Blake encontraron un final prematuro a manos de la KGB. La CIA reconoció el caso de Blake por lo que era: una violación profunda y perjudicial de los esfuerzos de inteligencia aliados contra los soviéticos. Blake había revelado cada detalle intrincado de los métodos de espionaje occidentales y las estructuras de inteligencia a las que pudo tener acceso. El descubrimiento de su traición obligó a una revisión completa de los protocolos de inteligencia británicos. Las repercusiones del juicio continuaron resonando en los meses y años que siguieron. Los intentos de Macmillan por minimizar el daño generaron escepticismo público, y la revelación de más espías y escándalos debilitó aún más la confianza de la gente. Encerrado en la prisión de Wormwood Scrubs, Blake pudo haber caído en el olvido como simplemente otro traidor que recibió lo que merecía. Después de que su esposa, Gillian, se enteró de la traición de su esposo, ella continuó en el matrimonio, visitándolo mientras estaba en prisión. Sin embargo, durante una visita en 1966, Gillian le dio la noticia a George de que había conocido a otro hombre y quería solicitar el divorcio. Sin ver la luz al final del túnel, George Blake ya no tenía nada que perder, pero aún no había terminado de aparecer en los titulares. Wormwood Scrubs, prisión victoriana con altos muros de ladrillo y torres de vigilancia, fue creada para ser inescapable. Pero para George Blake se convirtió en el escenario de una de las fugas de prisión más notorias en la historia británica. En 1961, Blake ingresó a esta fortaleza, un lugar donde incluso el nombre inspiraba compasión por sus reclusos. Adentro, Blake no era una figura solitaria. Hizo conexiones especialmente con Schomburgk, una figura irlandesa anti-establecimiento, y con otros 2 reclusos, Pat Pottle y Michael Randall. Schomburgk estaba cumpliendo una condena de 7 años por enviar una bomba en una lata de galletas a un policía. Aunque la bomba detonó, el policía sobrevivió. Pottle y Randall, activistas antinucleares, cumplían breves condenas por delitos no violentos ligados a su activismo. Los hombres pronto empezaron a conversar y, antes de mucho, comenzaron a tramar los inicios de un plan para sacar a Blake de la prisión después de que los demás fueran liberados. A finales de 1965, los 3 cómplices de Blake ya habían salido de prisión. Mientras trabajaba en el plan de escape, Burke metió de contrabando un radio de doble vía para comunicarse con Blake y coordinar la fuga. Pottle y Randall ayudaron en los planes recaudando fondos para comprar un vehículo de escape y alquilaron un departamento en Londres que serviría como casa segura después de la fuga. Después de mucha planificación, la fecha para la fuga se fijó para la noche del 22 de octubre de 1966. Tras 5 años de su condena de 42, Jorge Blake intentaría escapar para lograr su libertad. El plan era muy simple. Blake aprovecharía que reclusos y guardias veían una película para escabullirse y escalar el muro de la prisión. Con la ayuda de Burke, quien debía lanzar una escalera de cuerda, y bajo una fuerte lluvia esa noche, Blake, cubriéndose con mantas colgadas sobre la barandilla de una escalera, logró pasar por un pequeño hueco entre las barras de hierro de una ventana rota. Luego avanzó con cuidado sobre las tejas resbaladizas hacia el borde. Con agilidad se sujetó de la canaleta y descendió hasta el suelo, pegándose al edificio de la prisión bajo la tenue luz de las lámparas de arco del patio de la cárcel. Tras lo que pareció una eternidad, finalmente vio que arrojaban la escalera sobre el muro. Parecía increíblemente delgada y frágil, pero en el momento en que la vi, supe que nada me detendría.
Blake recordó después que logró escalar el muro, pero se fracturó la muñeca y quedó momentáneamente inconsciente después de saltar desde la escalera. Al bajar, Burke metió rápidamente a Blake en el auto de escape y ambos huyeron en la noche. Su vida no estuvo exenta de contratiempo. En su prisa por huir de la escena, Burke chocó contra otro vehículo que se había detenido para dejar pasar a los peatones. A pesar de las miradas sorprendidas de los espectadores, lograron continuar y llegar a su escondite en pocos minutos. Al notarse la ausencia de Blake en Wormwood Scrubs, inició una de las mayores búsquedas humanas en la historia británica. Los oficiales de historia recorrieron aeropuertos y embajadas. Circularon rumores falsos de que Blake sería sacado del país oculto en un estuche de arpa de la Orquesta Estatal de Checoslovaquia. Mientras la imagen de Blake se transmitía a nivel nacional, él y Burke, desde su ubicación secreta, brindaron por su libertad, disfrutando del caos que habían causado. En semanas posteriores llegaron reportes de avistamientos de Blake desde todo el mundo. Tras una pista, autoridades australianas rodearon un avión en Sydney e inspeccionaron a los pasajeros por señales de disfraz, pero no hallaron a Blake. Mientras todo esto sucedía, Blake permanecía oculto en Londres. Blake y Burke estaban considerando sus opciones para sacarlo de contrabando hacia Rusia. Desde teñirse la piel de marrón como forma de disfraz, hasta simplemente correr hacia la embajada soviética en Londres para solicitar asilo. Después de mucha deliberación, Blake y Burke decidieron sacarlo de contrabando en un compartimento secreto de una casa rodante. La noche del 17 de diciembre de 1966, Blake y George se ocultaron en el compartimento secreto. Miguel Randall, su esposa Ana y sus hijos partieron con el objetivo de cruzar fronteras bajo el pretexto de viajar de vacaciones por Europa continental. Mientras iban rumbo a Dover para tomar el ferry que cruzaba el Canal de la Mancha, Miguel y Ana se alarmaron por los ruidos de golpes que venían del escondite de Blake. Llevaba una bolsa de agua caliente con él, pero en el espacio reducido, el fuerte olor a caucho caliente le provocaba náuseas y ganas de vomitar. Después de deshacerse de la bolsa, apenas lograron llegar al ferry antes de su salida a medianoche. El vehículo fue autorizado a subir a bordo sin inspección. Después de cruzar, Randall y su esposa condujeron sin parar a través de Bélgica y hasta Alemania Occidental, sin detenerse hasta llegar a un cruce fronterizo hacia Alemania Oriental. Blake fue abandonado en un bosque cerca de un control en Alemania Oriental, cerca de Berlín. Un oficial del ejército, sorprendido por la afirmación de Blake de ser inglés, contactó a la KGB. El antiguo encargado de Blake llegó pronto al lugar y se lo llevó para un primer interrogatorio. Y esa apuesta de George Blake por su libertad funcionó. Había logrado evadir a las decenas de policías británicos que lo buscaban y pronto estaba a bordo de un avión con destino a Moscú. Habiendo cumplido solo 5 años de su condena, Blake era nuevamente un hombre libre. El gobierno británico quedó en ridículo. La fuga fue un insulto añadido a lo que ya era una herida grave. No solo uno de los traidores más notorios había escapado de una prisión de máxima seguridad, sino que también había logrado huir al mismo corazón de la Unión Soviética. La llegada de George Blake a la Unión Soviética fue anticlimática. No recibió una bienvenida de héroe. De hecho, pasaron 3 años antes de que su deserción se hiciera pública. Blake también se dio cuenta pronto de que la vida detrás del telón de acero que le habían vendido era una mentira. Según se informa, le dijo a un amigo que después de una semana en Moscú, supo que el comunismo fue la mayor decepción de su vida. Aunque disfrutaba de lujos materiales con los que la mayoría en la Unión Soviética solo podía soñar, incluyendo un departamento en el centro de Moscú, un vehículo vulgar y una dacha en las afueras de la ciudad. Encontró que su entorno no era muy diferente al ambiente carcelario que tenía en Inglaterra. Era un poco destartalado, un poco viejo, un poco decrépito, y la pintura se había caído, dijo él. Como con todos los desertores británicos, la KGB nunca confió del todo en él y su vida en inteligencia prácticamente terminó. Solo logró encontrar un trabajo aburrido traduciendo textos en holandés para una editorial soviética. Su pequeño círculo social estaba compuesto por otros espías, como Kim Philby y Gordon Lonsdale, así como su madre, quien dividía su tiempo entre Gran Bretaña, los Países Bajos y Moscú. Blake encontró insoportable la separación de sus 3 hijos, Antonio, Jaime y Patricio. Se sintió desconsolado al enterarse que su esposa consiguió el divorcio en su ausencia y se volvió a casar.
A pesar de su nueva soledad y circunstancias personales, la relación de Blake con el comunismo como ideología permaneció en gran medida sin cambios. Esto fue a pesar de las revelaciones posteriores sobre los verdaderos horrores del comunismo estalinista. En entrevistas durante la década de los 90, habló del comunismo como un gran experimento de la humanidad, una visión de una sociedad justa. En medio de la agitación personal, Blake encontró el amor de nuevo. En 1968, mientras estaba en un crucero por el río Volga, conoció a Aida, quien trabajaba como traductora de francés. La pareja comenzó a salir, se casaron y más tarde dieron la bienvenida a un hijo, a quien llamaron Misha. El trabajo de Blake para la Unión Soviética fue finalmente reconocido, y Blake recibió la Orden de Lenin y fue nombrado coronel de la KGB. En 1990 escribió su autobiografía Sin otra opción, donde relata su trayectoria y decisiones. El libro refleja su visión algo determinista de cómo se desarrolló su vida, quizás un remanente de sus creencias calvinistas. Con el tiempo logró reconciliarse con sus hijos de su primer matrimonio. Con el paso de los años, los honores continuaron llegando a él. En 2007, en su cumpleaños número 85, el presidente ruso Vladimir Putin le otorgó la Orden de la Amistad. En 2012, Blake, de 90 años, vivía en Moscú con pensión de la KGB y departamento sin renta. La edad había afectado su vista y estaba casi ciego. En 2017, cuando Blake tenía 95 años, fue entrevistado en la televisión estatal rusa. Dijo que no había perdido la fe en el socialismo, diciendo, si no creyera en él, ya estaría muerto. Continuó diciendo que no se había arrepentido de su vida ni por un momento, y que veía el futuro con optimismo. Él no se veía a sí mismo como un traidor británico, sino como un marxista-leninista comprometido. Su afirmación era que para traicionar primero tienes que pertenecer, y que él nunca perteneció. Esto resumía su creencia de toda la vida. Aunque era ciudadano británico y holandés y sentía aprecio por ambos pueblos y culturas, en el fondo solo era leal a su ideología. En una conferencia de prensa para periodistas occidentales en Moscú, en 1992, Jorge Blake dijo: esas personas que fueron traicionadas no eran inocentes, no eran ni mejores ni peores que yo. Todo es parte del mundo de la inteligencia. Si el hombre que me delató viniera a Panamá y a mi casa hoy, lo invitaría a sentarse y tomar una taza de té. Desafortunadamente, muchos de los hombres que Blake traicionó no pudieron invitarlo a una fiesta de té, ya que estaban muertos. En cuanto a Schomburg, se unió a Blake en Moscú, donde vivió durante 18 meses. Sin embargo, la vida en Rusia no le sentó bien al hombre de Limerick, así que regresó a Irlanda. A pesar de las solicitudes del gobierno británico, el gobierno irlandés se negó a extraditar a Burke, argumentando que su participación en la fuga de Blake entraba dentro de la excepción de delito político en las leyes de extradición de Irlanda. Intentando beber hasta morir, Schomburg falleció en 1982 de un infarto. Pat Pottle y Michael Randall finalmente fueron procesados en 1991 por su papel en ayudar a Blake a escapar de la prisión. También fueron juzgados en el Old Bailey y defendieron que sus actos eran moralmente justificados. Su motivación para ayudar a Blake fue la sentencia inhumana que le impusieron y el maltrato que había recibido por parte del sistema judicial británico, aunque el juez del caso indicó al jurado que los declarara culpables. Esto fue ignorado y los dos hombres fueron absueltos por unanimidad. El final del último capítulo en la vida de Jorge Blake llegó el 26 de diciembre de 2020. A la edad de 98 años, el exoficial del Military Intelligence 6 y espía soviético falleció en Moscú. El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia calificó a Blake como un profesional brillante, valiente y decidido. Vladimir Putin expresó sus más profundas condolencias, afirmando que Blake hizo una valiosa contribución para garantizar la paridad estratégica durante la Guerra Fría y mantener la paz en el planeta. En contraste, en Occidente, la respuesta del gobierno británico fue discreta. La muerte de Blake reavivó el debate sobre su legado. Para algunos, él era un traidor que dañó gravemente a su país y al mundo libre. Para otros, era un hombre de convicciones que había recibido una sentencia de prisión injusta. George Blake fue enterrado en un cementerio de Moscú, en la ciudad que había sido su hogar durante más de medio siglo.
Su ataúd estaba cubierto con una bandera rusa. La ceremonia incluyó todos los honores militares. Mientras el frío viento invernal barría el cementerio, se sentía que una era de espionaje de la Guerra Fría llegaba a su fin. Solo podemos especular si George Blake finalmente y de verdad sintió un sentido de pertenencia, viviendo el resto de su vida en el exilio en Moscú. Si así fue, uno se pregunta si alguna vez se detuvo a considerar si valió la pena el costo.